Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Solo Cristo puede. Marcos 5, 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo se llama? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Solo Cristo puede. Lo que nadie puede, lo que nadie logró con este hombre, con esta persona, con este endemoniado gadareno, lo hizo Cristo. Esto nos enseña que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu situación, pero para Dios no hay imposibles. No importa cuál sea tu petición, no importa cuál sea tu necesidad tan grande, tu anhelo, esa petición por la cual has llorado, has rogado meses, años, semanas, con lágrimas, de madrugada, de día, de noche, pero para Dios no es imposible. Seguramente los familiares de aquel hombre estaban desesperados, seguramente estaban angustiados al ver la forma que este hombre era atormentado. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre salió de los sepulcros y tenía su morada en los sepulcros, vivía en los sepulcros. Y nadie, me llama la atención esa palabra,
Y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Nadie. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido rotas, hechas pedazos por él. O sea, cuando lograban atarle, cuando lograban controlarle, ¿por qué lo controlaban? Porque se hacía daño a sí mismo, porque era un peligro también para los demás. Y él buscaba su lugar en los sepulcros como endemoniado. Mas sin embargo, lo que nadie podía hacer, lo hizo Jesús. ¿Sí? Viendo a Jesús, vino a su encuentro, hermano. Dice la Biblia que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sí? Los demonios creen y tiemblan y reconocen la autoridad de Dios, reconocen la autoridad de Jesucristo, reconocen su poder y su autoridad. Lo que miramos aquí, la compasión de Jesucristo por ese hombre, y Él ordena que salgan de él, y Él ordena al demonio que salga, que deje a esa persona para que sea libre. Y el Señor libera a esa persona. El Señor hace libre con su palabra, con su autoridad, por encima de los demonios, hace libre a ese hombre. Lo que nadie pudo hacer, lo que nadie logró hacer de recuperarlo. Es interesante que las personas intentaban atarle, intentaban amarrarlo, intentaban mantenerlo sujeto, por la razón de que muy probablemente él mismo se hacía daño físicamente, tal vez. Mas sin embargo, lo que hace Cristo es romper las ataduras de Satanás, las ataduras de los demonios y aún las ataduras físicas. Cualquier cadena, cualquier grillo, el Señor retiró eso para siempre. Dice que nadie podía dominarle. Sí, nadie podía tener autoridad sobre ese demonio. Ese demonio andaba suelto, andaba haciendo destrucción en esa ciudad, en ese lugar, en esa persona. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esa era la razón por la cual buscaban protegerlo, atándolo, amarrándolo, para que no se hiciera daño esa persona físicamente. Mas sin embargo, dice la Biblia que clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios clamaron, ¿sí?, que no fueran atormentados más por la presencia, por el poder de Jesucristo. El Señor hizo algo tan impresionante, tan grandioso en la vida de esa persona. ¿Cuántos años, cuánto tiempo había llevado así? Su manera de vivir, Satanás la había cambiado. Su manera de toda su vida la había atormentado, la había llevado por donde él quería. En estos tiempos, de igual forma como en la región de los Gadarenos, hay lugares en todo el mundo donde Satanás está trabajando y tiene esclavizados a personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños. Tiene esclavizado esa vida. Y lo que Cristo quiere hacer, hermano, es liberar. El Señor Jesucristo, así como lo hizo esa vez, Señor, lo sigue haciendo y quiere hacerlo, y está dispuesto y tiene poder para liberar. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu limitación, yo no sé cuál sea tu problema. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero lo que sí te quiero compartir es que el Señor tiene poder. El Señor
puede hacer lo que nadie más puede hacer. Solamente Cristo. Si tú conoces a alguien que necesita conocer a Cristo, que necesita ser salvo, que necesita ser libre de algo, solamente Cristo puede. Aún si tú eres cristiano, conoces a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, pero estás batallando con algo. Tu problema es grande, tu situación es grande, tu conflicto es grande. Y has buscado por muchos medios, has visto muchas opciones, has buscado por todos lados la solución y has tratado de hacerlo tú mismo. Has tratado de ser de alguna forma autosuficiente, creyendo que tú puedes hacerlo, pero lo que nosotros miramos aquí es que solamente Cristo, su presencia, su poder, su palabra pudo hacer esto. Tuvo que ir Cristo, Jesucristo tuvo que ir a esa región, tuvo que pasar por esa región, tuvo que presentarse, tuvo que tener un encuentro con esa persona, tuvo que hablar con su autoridad, su palabra. Será a través de la presencia de Dios, será a través del encuentro con Jesucristo, será a través de su palabra en la Biblia que todo se podrá hacer, que habrá cadenas que van a caer, que habrá ataduras que van a caer, porque Jesucristo da libertad, es libertad, Él te libera, ¿sí? Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, amados hermanos, cualquier situación me lleva a pensar esto. El Señor está presto para cambiar las circunstancias. No importa que no hayas podido antes, no importa que todos intentaron, pero lo importante es que está Jesucristo listo para trabajar contigo, cualquiera que sea tu circunstancia. Si tú no eres cristiano, el Señor está listo para hacer algo grandioso contigo. Y si tú ya conoces a Cristo y eres salvo por la gracia de Dios, pero aún con eso estás viviendo problemas, estás viviendo una dificultad, tu petición por muchos meses la has tenido especialmente ahí delante de Dios, créelo, solamente Jesucristo puede hacer eso y lo va a hacer a su tiempo y de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor ordenó que esos demonios salieran del cuerpo de aquella persona. Y luego que Jesús les dio permiso que salieran, aquellos cerdos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, dice el versículo 14, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Pues había personas apacentando los cerdos, huyeron, ¿sí? Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión. Y viene la gente, hermano, y lo ve sentado, lo ven vestido, lo ven en su juicio cabal, lo ven listo, lo ven otra persona diferente, hermano, y tuvieron miedo. Otra de las cosas que miramos aquí es que hay todavía lugares, hermanos, que no creen. Y que en lugar de creer, en lugar de maravillarse, tienen temor de creer en lo que Jesucristo ha hecho. Muchos no quieren el cambio, muchos no quieren salir de sus costumbres. Se habían acostumbrado a mirar endemoniados en esa región de los Gadarenos. Se habían acostumbrado a vivir con esa persona poseída, endemoniada. Hoy en día sí hay muchos pueblos, hay muchos lugares, muchas familias que no quieren recibir a Cristo, que no quieren que Jesucristo haga el cambio. Ojalá que no sea tu caso. Jesucristo está listo ahí, hermano. Fíjate lo que hizo esta gente, hermano. Tuvieron miedo y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido. Ellos vieron todo lo que Jesucristo hizo con él, cómo habló Jesucristo con autoridad a los demonios. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a rogarle, o sea,
En lugar de que le dijeran, gracias Jesucristo, gracias, mira, aquí hay más, acá hay otro y otro, ayúdanos, qué bueno que viniste con tu poder, hoy puedes limpiar esta región. Dice que le rogaron que se fuera de sus contornos. Lamentablemente, amados hermanos, hay personas que aún viendo las maravillas de Dios, que aún viendo lo que Jesucristo ha hecho, que aún viendo, mirando, hermanos, siendo testigos de lo que el Señor puede hacer con una persona, hermanos, están dándole la espalda y cerrando las puertas al Señor. Nosotros como cristianos hemos visto y oído y no podemos callar y no podemos dejar de decir, dice la Biblia. Hermanos, nosotros hemos comprobado cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, cómo el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sanado. Amados hermanos, dice la Biblia, hermanos, que nosotros, hermanos, hemos visto tantas cosas. Y no podemos dejar de decirlo. No podemos cerrarle la puerta. Oye, esta gente, en lugar de darle gracias, en lugar de recibirlo, en lugar de presentarle, de traerle a los enfermos, a los endemoniados, traerle a las personas que necesitaban sanidad, salvación, le rogaron, le dijeron, vete, no te queremos aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Amado hermano, usted y yo hemos visto la mano de Dios grande. No es tiempo para cerrarle la puerta a Dios. Al contrario, ya hemos visto lo que Él ha hecho aún con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestra iglesia. Y lamentablemente hoy en día muchos le están dando la espalda a Dios. Dice la Biblia que al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. ¿Sí? Vinieron al otro lado del mar y el Señor llegó ahí y lo único que fue a hacer fue eso, hermano, liberar a ese endemoniado, a ese hombre que estaba atormentado, ayudarlo. Y dice la palabra de Dios, hermano, se regresa al Señor. Pero le dice el que había estado endemoniado, le dice, por favor, déjame estar contigo. Yo quiero seguirte. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué maravilloso evento, cómo el Señor trabaja. Lo que Dios ha hecho contigo es para testimonio de aquellos que no han creído en tu casa. Por lo tanto, en lugar de contar, quejarte, hablar mal de algo, habla de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que al pueblo de Dios le falta. Nos falta hablar más de las maravillas de Dios, hermanos. Nos falta compartir más de las cosas maravillosas, ¿sí? Y dice la Biblia, de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y dice la Biblia que este hombre renovado, transformado, liberado, sano, salvo, hermanos, salvado por la gracia de Dios, sanado por la gracia, libre por el poder de Jesucristo, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cómo publicaba este hombre las grandes cosas? No había Facebook, no había WhatsApp, no había imprentas como ahora, no había espectaculares, no había televisión, no había radio. Él con sus labios, él con su voz, dando testimonio donde quiera que se paraba, daba y hablaba de lo que Jesús, de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué maravilloso evento. Solo Jesucristo puede. Hermano, la situación que vive, deja que Dios haga la obra, porque Dios va a usar esa situación para que otros se maravillen, pero tienes que publicarlo. A veces publicamos cualquier cosa en las redes sociales, pero publica cuán grandes cosas ha hecho Dios públicalas, no te dé temor, públicalas, ¿sí? En lugar de publicar cualquier otra cosa que no vale la pena, que no sirve para nada, publica, ¿sí? En Facebook, publica con tus labios, publica en la radio, en la televisión, donde quiera que te encuentres, publica cuán grandes cosas ha dicho Dios contigo, para que todos se maravillen. Lo que nadie había podido hacer lo hizo Jesucristo. Hermano, lo mismo. El Señor tiene poder para hacer las cosas que tú necesitas, pero
Sé obediente, sé fiel. Necesitas su presencia, su encuentro y su palabra. Un encuentro con Jesús. Si tú aún no conoces a Cristo como Señor y Salvador de tu alma y necesitas ser libre de tantas cosas, ataduras y cosas ahí, clama al Señor Jesucristo. Cree en Él. Él te ama, Él te quiere salvar, Él te quiere dar vida eterna. Invítale que entre en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados, confiésale tus pecados a Cristo. Si verdaderamente crees que Jesucristo es el Señor y es el Hijo de Dios, invítale que entre en tu corazón. Pídeselo en el nombre de Jesús, pídeselo en oración. Acéptale, arrepiéntete de tus pecados, Él te ama. Si aún no eres cristiano, Él quiere salvarte hoy, quiere hacerte una nueva persona. Haz esa oración, pídeselo. Invítale que entre en tu corazón, pídele perdón, confiesa tus pecados a Él. Dile que te salve y pídeselo todo en el nombre de Jesús. Si tú haces esa oración, envíanos un mensaje. Envíale un mensaje a la persona que te envió este audio y dile: gracias, hoy recibí a Cristo como mi Salvador. Hoy fui libre, hoy mis cadenas se rompieron, se cayeron. Hoy soy nueva criatura como ese hombre, fui liberado y ahora quiero seguir a Jesús. Muchas gracias por compartir el mensaje conmigo. Háblalo, públicalo y compártelo a otros que también lo van a necesitar. O envíame un mensaje. Busca la manera. Queremos saber lo que Dios ha hecho contigo para darle gloria a Dios y felicitarte. Si tú eres cristiano, pero has batallado con cosas, has batallado con situaciones, no dejes de creer que Jesucristo puede hacer la obra. Él puede hacer la obra. Y también otros se van a maravillar. Y dale gracias y da testimonio. Y publica por donde quiera que andes, en el medio que quieras, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido día. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.